al capítulo 5. Terminamos el capítulo 4, hicimos una introducción al capítulo 5 de este precioso libro de Daniel. En esta noche tenemos que continuar con esa introducción y hablar acerca del inicio, de cómo arranca este libro de Daniel. Yo quiero que me acompañen a leer, aunque sea unos 4 versículos, para que podamos trabajar ambientados en él. A mi hermano Manuel le gusta mucho el aspecto profético de Daniel y se nos adelantó un poquito, se fue al versículo 10. Yo tengo me veo tentado a hablar un poquito acerca de eso que él leyó, pero vamos a reservarlo para su momento. Ahora vamos a volver de nuevo a los primeros 4 capítulos, a 4 versículos de este capítulo 5, y vamos a ver lo que nos tiene la palabra en este pasaje, antes de comenzar ya con los aspectos proféticos. Capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, versículo 4, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Belsasar, como ya lo hemos debatido, digamos que influenciado, eso lo podemos ver un poquito más adelante, si lo comparamos con algunas otras acciones que eran propias de esos pueblos, mandó a llamar a sus servidores para que le buscaran dentro de los tesoros que Nabucodonosor había traído a Babilonia, esos vasos de oro y vasos de plata que habían sido encontrados por allá, por la provincia de Judea. Y entonces hizo aún más grande esa fiesta al traer esos artículos para que se bebiese ahí. Este libro, y sobre todo este capítulo en especial, tiene muchos vasos comunicantes, está comunicado con muchos otros libros de la Escritura. Este segmento de la historia del pueblo judío es quizás uno de los segmentos más importantes, es donde más se ve la mano de Dios actuando sobre el pueblo hebreo. Así como anteriormente en los primeros 3 capítulos se hizo énfasis en Nabucodonosor y cómo el Señor había engrandecido a Nabucodonosor hasta el capítulo 4, este capítulo que precede a lo que hoy estudiamos, cómo la mano del Señor estaba obrando todo el tiempo para darnos una lección a nosotros a través de toda la historia. Leamos los primeros 2 versículos del libro de Esdras.
Capítulo 1, versículo, yo creo que si nos limitamos al versículo 2 es suficiente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2, miren qué interesante. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Yo creo que hasta ahí es suficiente para que veamos que la importancia de esto que aconteció esa noche en Babilonia, en palacio. Fíjense cómo Esdras comienza narrando lo que Ciro, que posteriormente llegó a ser conocido y es conocido en el día de hoy como ¿qué? Como Ciro el Grande. ¿Cómo demuestra Ciro el poder que siente tener el verdadero Dios, como él le llama? El verdadero Dios. Este es el Dios de los israelitas. ¿Qué pasó? Si nosotros, habiendo leído un poquito el capítulo 5 completo, nos damos cuenta de qué fue lo que ocurrió esa noche. Vemos cómo Babilonia es apagada prácticamente en una sola noche. En una... ¿Qué le puedo decir? Como en una escaramuza en donde no hubo pleito. Ustedes por casualidad, ¿alguien ha escuchado la expresión aquello es una discusión bizantina? ¿Saben lo que es una discusión bizantina? Más o menos. Por ahí es que anda. Sí. ¿Alguien tiene una idea de lo que es una discusión bizantina? No. Ok, vamos aunque nos salgamos un poquito, pero no importa, para que nos sirva de cultura y de base. Bizancio era la capital del reino otomano. Cuando Bizancio estaba en su apogeo, en su mejor momento, habían dos grupos, siempre los reinos se explotan desde adentro. Habían dos grupos en pugna, había un grupo que eran los intelectuales y un grupo que eran los políticos. Entonces se veían como antagonistas. Uno era más filosófico, religioso, y otro era más práctico, pragmático, digamos. El hecho es que a Bizancio la cierran, la sitian, así como sitiaron esta noche a Babilonia, sitian a Bizancio y la sede del imperio bizantino. Y lo que hacen los principales, la gente de fuerza, es que se reúnen en un lugar, en un sitio. Se reunieron para discutir y se discutía si entregaban a Bizancio y preservaban las vidas de las personas que estaban ahí, o se ponían a guerrear contra ellos. Entonces los políticos decían que había que morir hasta el último hombre, mientras que los intelectuales decían que no tenía sentido pelear, y sobre todo pelear contra un imperio tan fuerte, contra unas personas tan fuertes, porque a la larga iban a sucumbir. Además no habían acumulado suficiente
alimento. Bueno, el hecho es que se sentaron a discutir ese punto. ¿Entregamos la ciudad o peleamos por ella? Dicen que en horas de la mañana se reunieron para discutirlo y había llegado la noche y todavía no estaban de acuerdo en si entregaban o peleaban. Como a las 4 de la tarde rompieron las puertas de la ciudad, entraron y los mataron a todos ahí dentro discutiendo. Por eso se dice que esa es una discusión, cuando hay una discusión que no va a llegar a ningún sitio y que al final es estéril, se habla de una discusión bizantina. El asunto de lo que ocurrió acá, podemos verlo como esto, como una especie de discusión bizantina, pero un poquito diferente. Por eso no tengo como la palabra para decirlo. Porque esta gente, en medio del sitio, estaban haciendo una fiesta. Estaban disfrutando de una fiesta. Entonces, Gobrías entra y toma la ciudad y mata a los principales y mata inclusive al rey en ese momento. Bueno, yo les decía que este libro no puede leerse solamente él. Para leer esto y ambientar esto, ustedes tienen que leerse, para tener todo el marco histórico de este libro, tienen que leerse Esdras y Nehemías, lógicamente. Tienen que leerse a Jeremías, Ezequiel y Zacarías sobre todo, para tener una idea de la entrada, de cómo se desarrolla esto. Y las partes finales, también tienen que leer Esther, porque Esther se explica a partir de esto. Pero no solamente eso. Si no leemos a Ageo, que creo que lo leímos bastante bien, no entendemos qué fue lo que pasó con los hebreos después que volvieron de esto. De este edicto que acabamos de leer en el libro de Esdras. Pero una vez leídos estos aspectos, ya tenemos una idea clara de qué fue lo que pasó esa noche. Ahora bien, adelante. Esto también se vincula... para que vean otra cosa, esto no se vincula solamente con esos libros históricos. Hay un libro súper importante y 2 capítulos súper importantes del libro de Apocalipsis que son una revelación exacta de esto mismo, que tiene que ver exactamente con esto, pero ya en sentido un poquito más a futuro. Aun cuando esto ya pasó, no necesariamente, como ustedes saben proféticamente, no necesariamente todo se ha cumplido, sino que puede que haya, y lo hay, una predicción posterior que tiene que ver con esto que Daniel nos dice en este capítulo. Eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante, porque ahora déjenme trabajar solamente sobre el aspecto histórico y sobre lo que es la zapata para entender este asunto. Bueno, yo les decía que me parece que volaste uno, o puedes... Pasa al próximo para ambientar esto un poquito más aún. Miren, este capítulo 5, yo les decía que tiene o tuvo una barricada histórica, un muro histórico contra el que chocar. Y yo lo ambiento diciendo, yo no me imagino, y yo creo que ustedes tampoco se pueden imaginar, lo que era leer la Biblia, leer los aspectos proféticos de la palabra en 1900. Es más, vamos a irnos un poquito más para atrás. Imagínense leer los aspectos proféticos de Apocalipsis, de Daniel, de Jeremías y de Isaías, los aspectos más proféticos, en 1800. ¿Por qué en 1800? ¿O por qué en 1900? Los papás de nosotros y los abuelos de nosotros, sobre todo los abuelos de nosotros, es más, la gente que fundaron el templo, cuando se criaron, no había Israel como Estado. ¿Me entienden?
Entonces, escuchar palabras proféticas que tienen que ver con el pueblo de Israel, cuando Israel no es pueblo, eso era sumamente difícil de entender. O sea, yo no me lo puedo imaginar. ¿Cómo hablaban de Apocalipsis capítulo 19? De Apocalipsis capítulo 17. Cuando Israel no estaba en el mapa. O sea, el pueblo de Israel estaba disperso por todos los sitios. Pero no había un Estado de Israel. El Estado de Israel surge hace poco, hace ¿cuánto? 60 y pico de años. En el 48, del 48 para acá. Hacen 70 años. Pues hacen 70 años, eso es nuevo. Ahora mismo, Israel es nuevo. Israel comienza a tener valor a partir de la guerra de los 6 días, que fue en el 67, que son 52 años. Pero después era un puñado de gente que habían puesto en un sitio ahí y que... Entonces hablar ahora tiene sentido, hablar de Israel y de la trascendencia y del futuro de Israel como nación. Pero en 1900, en 1800, ¿qué podíamos decir de Israel? Nada. No había nada. Israel no existía como pueblo, o sea, como nación, como conglomerado de personas. Entonces, sucede algo similar con este capítulo 5, y es que menciona una serie de cosas que históricamente no tenían asidero. Yo les dije la semana pasada, no había cómo componer este libro. De hecho, todavía hay cosas que no cuadran. Pero ¿qué pasa? Aun cuando no cuadren, yo le creo a la Biblia. Porque la Biblia ha demostrado que más adelante eso quedará clarito. Uno de los principales problemas es que históricamente se tiene con exactitud meridiana, mediante los escritos de un historiador, el rey de la historia, el papá de la historia, se llama Heródoto, un escritor griego. Heródoto recoge con detalles este asunto y podemos saber que fue el 12 de octubre del año 530. Eso lo sabemos, el 12 tiene fecha y todo. O sea, está bien recogido cómo entraron a Babilonia, cómo secaron los afluentes para que pudieran entrar. Todo está bien recogido, perfectamente recogido. Pero eso tiene un problema con Daniel. Daniel menciona a Darío y se supone que el rey era Ciro. Darío, o Darío I, el hijo de Jerjes, es 30 años después de Darío, o sea que de Ciro, lo que quiere decir que, según los cálculos que hicimos acerca de la edad de Daniel debería tener como unos 122, 123 años cuando llega Darío. Entonces, como que no cuadra, pero esto seguro va a tener una explicación que no necesariamente ahora la vemos. Pero hay ese problema. Los historiadores debaten y dicen que no puede hablar de Darío, no puede hablar de Darío porque Darío, para que fuese Darío, tendría que ser Daniel de 120 y pico de años. ¿Y cómo Daniel va a llegar a la fosa de los leones con 120 y pico de años? O sea, hay un descuadre, hay un desfase. Otra de las cosas que los historiadores dicen es que la invasión vino desde el sur, porque Gubrías venían desde Egipto y subió por la parte sur de Mesopotamia y entró a Babilonia. Y las escrituras y Daniel dice que entraron desde el norte. Y como está bastante bien hecho, eso tiene una explicación bastante racional. Aun cuando él entrara desde el sur, porque realmente entraron desde el sur, el reino al que ellos servían, o el reino de Ciro, era el reino de Persia, que es Irán, que es al norte de Babilonia. O sea que no hay tanto problema con eso, pero
Ustedes saben lo quisquillosos que son los historiadores y los hombres de ciencia. Una de las cosas que dice la profecía es que con la entrada de Ciro se iba a destruir Babilonia. Y Babilonia persiste hasta 200 años más para adelante. Es aniquilada, es destruida, es arrasada posteriormente. Pero no es Ciro el que la arrasa, ni siquiera es Darío que la arrasa. Es el imperio griego, el imperio carolingio. ...30 años después de que entrara el imperio griego a Babilonia. Pero el mismo Alejandro Magno muere en Babilonia. La muerte de Alejandro Magno se registra en Babilonia. Ahora sí, dale un poquito para atrás. Ok, yo quiero que nos centremos en la figura de Ciro. Ciro es uno de los reyes más mencionados en la palabra. Y ya lo vimos como Esdras lo menciona. Lo menciona Jeremías, lo menciona Ezequiel, lo menciona Zacarías. Y yo creo que una de las cosas que hizo que Ciro dejara ir a los hebreos, a los judíos, a reconstruir el templo, es precisamente porque él se choca cuando él llega a Babilonia y la toma con tanta facilidad, como vamos a ver en esta noche. Y él se da cuenta de que en los escritos de los judíos, ya su nombre, 200 años antes, a través de Isaías, ya estaba predestinado, predicho, que entraría a Babilonia. Eso yo me imagino que es un choque para Ciro. ¿Cómo va a ser? 200 años, 100 años antes, o aproximadamente 100 años, porque no habían pasado 100 años desde Jeremías hasta la toma de Babilonia. Habían pasado 80 y pico, casi 90 años. Pero como quiera, 90 años antes ya se sabía que iba a entrar y que iba a destruir. 80 años antes ya se sabía que él iba a dar la salida de los judíos hacia su pueblo, hacia Judá, y que iba a ser un benefactor del pueblo de Judá. Habla muchas cosas acerca de Ciro. ¿Y quién era este Ciro? ¿Qué le parece si estudiamos un poquito acerca de él? Su nombre tiene dos acepciones, como casi todo. La primera acepción es la acepción asiria, y recuérdense que él venía del reino del norte. Significa sol o sol refulgente. Hay otro que significa, en otro idioma, no lo tengo acá, no hice la anotación, en otro idioma significa guerrero y en otro significa león. Pero la verdad es que Ciro es una figura excepcional. Ciro o Ciro el Grande, como le decimos, dicen que los historiadores y la gente que lee de verdad, que sabe, dicen que sí se ganó el nombre de Ciro el Grande. Él hizo lo imposible, lo indecible, señores, en un reino. El reino de él quizás no fue tan grande en extensión como el reino de Nabucodonosor, pero no tuvo muchas cosas en que envidiarle. Nabucodonosor tuvo un reino, para que vean una característica de Ciro, tuvo un reino en el que si había algo, es como el reino de los romanos, como el imperio romano, si había algo que dañaba el entender de los romanos o el entender de Nabucodonosor al reino, lo aplastaban inmisericordiamente. Tanto el reino de Nabucodonosor como los reinos, como lo conocemos, el reino de los romanos, del imperio romano, era avasallador. Era un reino que se imponía por el miedo. Este señor hizo un reino tan grande como el de Nabucodonosor. Sin embargo, él no avasalló a nadie. Él los conquistaba, los dejaba tener su religión, los dejaba vivir en paz, porque era una especie de protector. Y así cuando entra a Babilonia, los capturados, que era
la mayor parte del imperio, la mayor parte de las tierras conquistadas por Nabucodonosor, lo ven a él como una figura de salvación, como una figura que no viene a avasallarlos, a pisotearlos, a romperlos en pedacitos, sino una persona o una figura que viene a buscar la paz. Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 45. Yo quiero que alguien lo lea, los versículos del 1 hasta el 7, para tener una idea. Adelante. Amén. Déjeme decirle, esto fue 200 años antes de Ciro. 200 años antes, ya su nombre estaba escrito. Ahora, ¿qué dice la escritura de Ciro? ¿Qué ustedes ven ahí como destacable? Ungido. Dios usa la palabra ungido para Ciro. ¿Ustedes están entendiendo? De Ciro el Señor dice, mi ungido. Hay solamente dos personajes en toda la palabra a la que se le llama ungido en el Antiguo Testamento. O era un rey o era un sumo sacerdote. Y tenían que ser de Israel los dos. La palabra ungido lo que significa, lo sabemos, es que le pusieron aceite, que le tiraron aceite, que lo bañaron en aceite. Es cubierto. Pero esa es la palabra de la que nosotros en español leemos la palabra Mesías, porque la palabra ungido en hebreo es Meshiach, con J al final. ¿Les recuerda eso a alguien? De Ciro se dice Mesías. ¿Y qué hace Ciro? Ciro liberta al pueblo. Ciro da paz al pueblo. Ciro deja ir al pueblo. Ciro adora. ¿Algo más? ¿Está claro entonces? Ciro es figura de Cristo, nuestro Señor. Pero sale del imperio medo-persa. ¿Y cómo es posible que 200 años antes el Señor haya predicho esto? Lo haya llamado por su nombre. Permitió sobrevivir a las ciudades, dice acá. Nunca subyugó a los pueblos conquistados. Ciro, a partir de la conquista de Babilonia, no tuvo
no se sabe bien, pero aproximadamente 4 años fue lo que duró Ciro, porque yendo a Egipto, cuando venía de una revuelta en Egipto, se encontró en un pleito, en una escaramuza, y mataron al rey Ciro. O sea que no vio el fruto del templo que él había mandado, por lo que ya leímos en el libro de Esdras, por lo que ya leímos, no vio lo que pudo haber sido la reconstrucción del templo, pero sí fue el promotor, y de eso no queda ninguna duda, ¿verdad que no? Entonces, en Nehemías podemos leer todo lo que aconteció un poco después, pero ya cuando Nehemías sale, ya no sale por la mano de Ciro, sino por la mano de Artajerjes, que era nieto de Ciro, hijo de Jerjes, que es Asuero, el del libro de Esther. También vamos a tener que leer un poquito acerca del libro de Esther. Ahora, pero lo que sí quiero que se lleven esta noche y que quizás puedan, por su parte, profundizar un poquito acerca de esta figura histórica que es Ciro el Grande. Y de cómo el Señor obra maravillas, de cosas que nosotros no podemos entender. Así como no podemos entender cómo el Señor saca a esas 2 tribus y media que quedaban. Recuérdense que en la primera deportación, en la deportación de Asiria, sacan 9 tribus y media de Israel, lo que es el reino del norte, y se quedan solamente las 2 tribus del sur, y las 2 tribus y media del sur. Entonces ya lo que Nabucodonosor toma es precisamente lo que quedaba. Cuando Nabucodonosor se lo lleva a cautiverio, queda prácticamente lo más pobre, lo más débil. Sí quedan residentes ahí, pero Nabucodonosor se lleva lo que más puede hacer trabajo, lo que tienen más condiciones, lógicamente, porque primero era una travesía incómoda, una travesía de meses para llegar a Babilonia, y no lo iban a aguantar los más viejitos o los más débiles o las mujeres embarazadas y cosas por el estilo, y gente inteligente no tenía ninguna necesidad de matarlo, aun cuando en la tercera entrada de los babilonios al reino del sur, todo lo que quedaba fue asesinado. Eso lo dejaron limpio. Lo que hacen entonces es que se puebla con las tribus de lo que los judíos llamaban los de Samaria, o los samaritanos, los que vivían en Samaria. Pero ellos, como se quedaron solos prácticamente, se fueron uniendo con las tribus nómadas, con las personas que pasaban por ahí, y perdieron la visión de Dios. Al perder la visión de Dios, entonces, cuando los israelitas regresan, después del decreto de Ciro, cuando los israelitas regresan, encuentras que esas personas han sido permeadas, son 70 años, son 3 generaciones, encuentras que esas personas han sido permeadas por los profanos y por toda esa otra gente. Entonces ellos tienen una adoración, de hecho, ellos sí tienen una adoración al Dios verdadero, pero esa adoración no es pura, esa adoración está muy contaminada ya, y no los reconocen como hebreos de verdad, y todavía al sol de hoy están marginados. Son las tribus de la gente de Samaria, que no son realmente israelitas para ellos. Bueno, ¿qué más? Como les decía, lo que quiero que quede en la cabeza de ustedes es que a partir de esta noche vamos a investigar un poquito más acerca de esa figura histórica que es la figura de Ciro. Vamos a dar un poquito más adelante y vamos a volver al libro. Una más. Ok, vamos a entrar de una vez al libro, al capítulo 5. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Si él hizo un banquete para 1000 personas, o 1000 príncipes, o 1000 dignatarios, o 1000 secretarios de Estado, digamos, funcionario grande, pero grande, no funcionario chiquito. No directores de cosas, no, funcionario príncipe. ¿Verdad? Eso es más que secretario de Estado ahora. Si él hizo una fiesta para 1000 funcionarios de eso, de todo el reino, ¿cuánta gente tenía que haber en esa fiesta?
porque ellos no iban a llegar ahí solos. Por eso habla de sus príncipes y sus concubinas y su séquito. Esa fiesta debió ser una fiesta colosal. Algo importante, que ya lo habíamos resaltado, es el hecho de que Daniel dice que Belsasar era un rey. Eso lo dejamos bien claro. Que hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Eso no quiere decir que todos los que estaban ahí eran los príncipes de Mesopotamia o de Babilonia, sino que los 1000 mejores, digamos, los 1000 más cercanos, los 1000 que él quería tener más cerca, a eso fue que él lo invitó al banquete. Y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Ustedes quieren ver cómo era una fiesta de unos reyes persas o unos reyes babilónicos? Vamos a leer en el libro de Esther. De lo que está hablando aquí es de un descendiente de Ciro, en el libro de Esther, capítulo 1. Es para que vean que era una fiesta de esta gente. Para que no vuelvan a decir nada acerca de las fiestas de los templos biblicanos. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 120 provincias, que en aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Estamos hablando de unos cuantos kilómetros al oeste de Babilonia. Okay, estamos en la misma línea. Ustedes recuerdan cuando le puse el mapa, ¿dónde estaba Babilonia? Susa está un poquito más al norte, más al este. Más al norte, más al este, pero poquito, no es una cosa, se puede llegar a pie. Ahí estaba la capital del reino. En el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media. Ciro fue el gran rey de Medo-Persia. Gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos años, por muchos días. ¿Sabe cuánto duró esa fiesta? 180 días duró esa fiesta. Eso es medio año. Eso es una fiesta, para que no hablen. Y cumplidos estos días, dice el libro de Esther, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, la capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Dice que el pabellón, el sitio donde estaban reunidos, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata. Eso es para que vean el esplendor de ese asunto. Vamos a seguir leyendo. Ya se me cansó el tiempo, pero vamos a leer esto cuando menos. Sobre el losado de pórfido y de mármol. Pórfido es una piedra semipreciosa, ¿no? Una piedra, digamos que una laja. Una piedra que sale entera así y que ustedes lo pueden poner y le hacen un enlosado con esas piedras. Se llama pórfido. Es una piedra muy bonita. Era de pórfido y mármol y alabastro. El alabastro es otra piedra que ustedes la ven mire, eso es lo que tienen las lámparas de nosotros ahí. Eso es una imitación de alabastro. Es una piedra que es transparentosa, así como alabastro y de jacinto. Jacinto sí es una piedra ya más preciosa de color rojo. Y daban a beber, oye eso, en esos 7 días se daba a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey.
Y la bebida era según esta ley. Oigan cuál era la ley de la bebida. Que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Y sucedió algo parecido en esta celebración, a los 7 días, sucedió algo parecido con la celebración de la que hoy, esta noche, estamos hablando, que es la celebración de Belsasar. Y es que fíjense cómo dice aquí, el 7º día, estando el corazón del rey, dice, alegre del vino. El corazón del rey estaba alegre por todo ese vino que se había bebido. Mandó a Mehumán, Vista, Arbona, Bigta, Abagta, Setar, Sarcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, o sea, con la corona real, la grande, la bonita, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque Vasti era una mujer muy hermosa. Bueno, yo creo que no nos da tiempo para más, pero ya tenemos una idea acerca de cómo eran, cuando menos, cómo eran estas fiestas de los reyes de ese lugar por ahí. En el caso específico de Babilonia, recuerden que Nabucodonosor se había destacado por ser un gran constructor. Yo les he hablado muchísimas veces acerca de las murallas de Babilonia, pero qué decir de lo que estaba adentro. Recuerden los jardines colgantes, los 3 palacios de lo que les mencioné, el palacio del sur, el palacio del centro y luego el palacio del norte. ¿Y qué hablar acerca de los graneros de Babilonia? Se dice, a través de los escritores, una de las cosas que voy a traer para la próxima semana, son las citas de los escritores, tanto de un escritor muy famoso entre nosotros, que es Josefo, que escribió acerca de Babilonia. Igual voy a traer algo más acerca de Herodoto. Se dice que tenía graneros en los cuales podían vivir 1 año sin salir de Babilonia. ¿Se imaginan? Podían durar 1 año. Y había comida en los graneros de Nabucodonosor para sostener la población, que no era pequeña, de Babilonia hasta por 1 año. Bueno, hasta aquí lo que hemos podido trabajar en esta noche. Yo creo que se pone más interesante el asunto de la visualización de las costumbres y entendemos un poquito mejor lo que pasó a partir de ahora ya con esta base histórica bastante reformada. Que Dios les bendiga y nos vemos el miércoles.